Dios los bendiga. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Amén. Le damos gracias a Dios por esta hermosa y preciosa palabra que Dios nos regala en esta mañana, en este servicio de culto. Pedimos a Cristo que sea su Santo Espíritu hablando a cada una de nuestras vidas. Vemos nosotros que en esa época, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allá en Israel, estaban bajo el gobierno de los romanos. Israel, la parte de Judea, todo ese territorio estaba bajo dominio romano. Recordemos que estaba el gran imperio romano extendido en todos esos territorios, que anteriormente le había ganado ese terreno a los griegos, y los griegos a los persas a los de Babilonia. Entonces era un territorio, los de Babilonia, los de Asiria, era un territorio que en ese momento se encontraba bajo la jurisdicción de Roma, que ellos colocaban gobernadores, colocaban ellos diferentes gobernantes en los lugares, las regiones, para que viniesen y impartiesen justicia, y a ciertos casos ya se llevaban a donde el César. ¿Y qué aconteció en esa época? Que si bien habían algunos gobernantes que eran judíos, pero habían sido puestos por Roma, en el caso de la capital, en el caso del lugar principal de Judea, en Jerusalén, allí vemos que ya había un gobernador romano. Entonces, ¿qué aconteció en esta época? Que había unos grupos religiosos de Israel que no querían a Jesús porque predicaba la verdad, porque enseñaba la verdad. Entonces, como bajo sus leyes no tenían fundamento para darle muerte a nuestro Señor Jesucristo, querían buscar una forma para acusarlo con los romanos. Entonces veían, vamos a ver qué ley está infringiendo, lo que infrinja, o para que decir que está haciéndonos rebelizar, sublevar, y que vamos a hacer algo contra Roma, entonces, o contra los gobernantes romanos. Vamos a buscar ocasión para hacer caer y tropezar a Jesús. Como por las leyes que tenían los judíos en la parte religiosa, no encontraban algo que Jesús estaba transgrediendo, entonces estaban buscando, bueno, vamos a buscar algo en la parte secular, en la parte humana, a ver cómo se acusa, con alguna palabra que diga, con alguna enseñanza que se haga, o algo que se haga en contra de Roma. Vamos a acusarlo a los romanos. Y vemos cómo muchos que se levantaron en contra de Jesús no eran que uno diga, que eran los romanos, los publicanos, los paganos, sino que eran personas que decían que conocían de Dios, que decían que amaban a Dios y decían que servían a Dios. Estamos hablando en esa época de los sacerdotes de Israel, muchos sacerdotes descendientes de Aarón, y no solo los sacerdotes, sino que también estamos hablando de los escribas. Uno diría, bueno, pero ¿por qué los sacerdotes estaban metiéndose y estaban buscando que Jesús lo quitase de ahí? Porque en esa época, recordemos que el sumo sacerdocio, eran los descendientes de Aarón, estaba establecido, y pues el sumo sacerdote pues era elegido y también tenía que ser de la descendencia de Aarón entre los sacerdotes. Pero hubo una época que en verdad los sacerdotes ya no estaban ejerciendo la función que tenían, sino que estaban ya ellos haciendo conforme les placía y estaban buscando poder, en especial en la época de los macabeos, y cuando llegó Roma allí, en especial con Herodes, cómo estaban colocando reyes, gobernantes, y cómo colocaban también sacerdotes a su antojo. Hubo un gobernador romano que vino y colocó al sumo sacerdote Anás, luego lo quitó, puso a Caifás,
cómo él colocaba su antojo y se metió en el sumo sacerdocio, eligiendo el sumo sacerdote cuando eso no era función de Roma, no era función de eso, sino que ya eso era establecido por Dios. Pero cómo los sacerdotes también buscaban ganarse ese favor político, porque en el tiempo de los macabeos, un tiempo, recordemos que hubo 400 años de silencio y no hay registro de pronto en las Sagradas Escrituras que sucedió en estos 400 años, pero sí hay registros extrabíblicos de qué aconteció en los 400 años desde el punto de vista histórico, y uno se da cuenta que los sacerdotes, muchos de ellos era con la política, no en sus funciones sacerdotales, sino con la política, porque no solamente el sumo sacerdote tenía ese poder o esa autoridad religiosa, sino que también tenía cierto nivel, cierto poder político. Incluso se conocen casos de que ciertos sumos sacerdotes mataron a otros por quedarse con el poder. Y ya no era lo mismo el sacerdocio, ya muchos estaban allí, algunos de pronto sí de corazón, como en el caso de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que era sacerdote, y sí de corazón estaba sirviendo. Habían otros que también de corazón, pero había otros sacerdotes que de verdad estaban haciendo cosas que no venían de parte de Dios, y estaban más en buscar el favor de los hombres, estaban más bien en buscar cierta posición política. Recordemos que en esa época estaban divididos especialmente en dos grupos, fariseos y saduceos. Los fariseos estaban un poco más con el pueblo, mientras que los saduceos eran un grupo religioso que era un poco más de la élite, y estaba el Sanedrín, aquellos que pertenecían al Sanedrín, como dice el tribunal religioso, tenían cierto honor, cierta reputación, pero lastimosamente muchos de estos líderes religiosos y muchos de estos intelectuales que sabían de las Sagradas Escrituras, conocían, como en el caso de los escribas, eran personas que tenían su corazón endurecido, solamente estaban tras los rituales, pero no tenían de corazón un deseo y un anhelo de hacer la voluntad de Dios, de buscar de Dios. Por eso cuando Jesús les hablaba, cuando Jesús les enseñaba, ellos no les gustaba. Ellos les fastidiaba lo que decía Jesús, porque Jesús les hablaba palabras de verdad, les hablaba que se convirtiesen, que se arrepintiesen. Jesús, cuando los exhortaba, Jesús les hablaba que sepulcros blanqueados, porque por fuera mostraban una apariencia de santidad, pero por dentro negaban la eficacia de la misma. Eran personas que eran hipócritas, se mostraban como que se sentaban en las primeras sillas de las sinagogas, en los primeros puestos de las mesas, en los banquetes, se mostraban como los más honorables, los más justos, pero en realidad sus corazones era un corazón lleno de envidia, de odio, de amargura. Viendo cómo la gente seguía a Jesús, se llenaron de envidia. Viendo cómo la gente escuchaba a Jesús, se llenaron de odio. No les gustaba porque Jesús les hablaba la verdad. Jesús no vino y les patrocinó y les dijo, sí, bravo, están haciendo bien, sigan ustedes vendiendo palomas aquí, vendiendo todos los sacrificios, cogiendo como un mercado el templo, sigan ustedes aquí cambiando en el templo, porque había mesas de cambistas ahí, sigan ustedes aquí haciendo y deshaciendo en el templo, todo está bien, no se preocupen, lo importante es que sigan haciendo los rituales. Jesús les dio un freno, Jesús les dijo, les exhortó, y no les gustaba porque Jesús les estaba diciendo la verdad. Muchos no les gusta la verdad, muchos detestan escuchar la verdad, y da tristeza que estos líderes que decían que conocían de Dios, que amaban a Dios, no estaban queriendo escuchar la verdad para que el pueblo se arrepintiese, sino solamente estaban enseñando rituales, como que deben guardar el día de reposo, deben venir y hacer los sacrificios, deben hacer esto, pero no les enseñan, oye, tenemos que guardarnos para Dios. Querían colocar cargas y yugos sobre las otras personas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Cuando sorprendieron a la mujer en adulterio, querían llevar a la mujer en adulterio para que Jesús, a ver qué decía, apedrearla, porque esa era la ley de Moisés, pero ellos también tenían ciertos pecados, y si se aplicaba tajantemente, explícitamente a la ley de Moisés, también ellos merecían un castigo. Buscaban lo malo que hacían las otras personas, pero no miraban la vida que ellos estaban teniendo. Había corrupción en los líderes religiosos de Israel. Y no diste lo que sucede hoy en día. Muchos líderes religiosos predicando palabra falsa para que se den las iglesias, no predican de arrepentimiento, no predican de conversión, no predican de nacer de nuevo, sino que patrocinan el pecado. Sí, está bien, no te preocupes. Con que ya vengas a la iglesia ya es suficiente. O con que ofrendes ya estás en el cielo. En el libro de los diezmadores que Dios tiene. No es así, eso es mentira. ¿Por qué vamos a seguir las cosas que nos llevan a perdición? ¿Por qué vamos a seguir rituales o doctrinas de hombres que nos llevan a perder el alma? Sigamos el ejemplo de Jesús. Él
Él dijo, soy el Hijo de Dios, no le quisieron creer, pero murió por una verdad, murió por nosotros, para que fuésemos salvos. Vivamos por Él, vivamos en su verdad. Todos los líderes religiosos, líderes que de verdad odiaban a Jesús por decir la verdad. Y vemos cómo cuando Jesús les hablaba, les exhortaba, ellos no querían oír, sino querían seguir viviendo a su manera. Como dice en el versículo 19, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. No solamente eran hipócritas y falsos, sino que también hacían las cosas en oculto. Como en oculto armaban ese complot contra Jesús para matarlo. E hipócritamente se mostraban, somos justos, deseamos el bien de todos, pero donde no lo veían, estaban procurando matar a Jesús. Y no lo hacían delante del pueblo para no quedar mal. Guardemos nuestros corazones de no ser como los líderes religiosos que Israel tenía en la época de nuestro Señor Jesucristo, sino sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, santo, puro, obediente, que hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en esos complot que tenían, como acechándole, como vinieron y enviaron espías para hacerle una pregunta, no porque estuvieran interesados en aprender, sino porque querían saber qué decía Jesús para sorprenderlo en alguna palabra y acusarlo ante los romanos. Pero no pudieron, porque no debemos temer qué es lo que vamos a hablar en su momento, sino estar preparados nuestros corazones y siempre conectados con Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios quien coloca esa palabra con de nuevo en nuestros labios y nos usa como sus vasos y sus vasijas. Jesús no estuvo, ay, ¿qué voy a responder? Voy a escribir aquí lo que voy a responder. O ay, si vienen los saduceos, los fariseos, los escribas o los sacerdotes, ¿qué voy a decir? Jesús no se cuidaba qué decía. Simplemente hablaba la verdad. La verdad que había aprendido del Padre. La verdad que Él es el camino, la verdad y la vida. Decía todo. En la luz, en la honestidad. Entonces vemos en esta palabra cómo muchos espías se simularon justos. Mira, hay gente que simula. Hay gente que se puede acercar a nosotros y puede simular ser cristianos, pero es el mismo enemigo. Hay que andar con discernimiento, no uno que, ay, voy a cuidarme, no voy a confiar en nadie, no voy a salir, no voy a hacer esto, voy a estar en mi burbuja. No, simplemente con discernimiento. Jesús no se dejó llevar por las apariencias. Ay, los veo que son justos, los veo que están interesados. Esas preguntas que me hacen es porque están interesados. Jesús tuvo ese discernimiento y entendió que por mucho que estaban simulando, sabía cuáles eran las intenciones de su corazón. Y no hay nada oculto que no salga a la luz, no hay nada escondido que no se revele en su momento. Todo lo que hay en la intención del corazón en su momento, Dios lo muestra. Y si le pedimos discernimiento al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos muestra. Jesús no lo pudieron engañar, porque Él no se dejaba llevar por lo que le mostraban sus sentidos. Ay, mira qué justo, mira qué bueno, mira me están escuchando, mira me están preguntando porque están interesados. Él tuvo discernimiento y nos enseña, tengamos discernimiento. Hay gente que se puede acercar con apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la misma. Hay gente que se puede acercar como justa, como ovejas, y pueden ser lobos vestidos de ovejas. Hay gente que se puede mostrar como lo que son, ay, buenos ministros, y pueden ser personas perversas y malvadas. Por eso hay que tener discernimiento. No jugar a la ligera, no andar con falsas sospechas, pero sí tener discernimiento. Por eso cuando le hicieron la pregunta a Jesús, le hicieron la pregunta, ¿a quién le damos tributo? ¿De quién es esta moneda? ¿Es lícito dar tributo al César o no es lícito? No era porque les interesaba aprender, sino a ver, si dice que no se le dé tributo, entonces vamos a armar aquí una rebelión y lo vamos a acusar con los gobernantes. No les interesaba aprender. Entonces, Jesús le respondió de una manera muy sabia. Le dijo, ¿de quién es la moneda? Muéstrenla. Si es de César, dale al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y así es en la vida. No todo lo podemos espiritualizar, estamos en un mundo. Si no tiene de pronto que llamar, uno no puede decir, no voy solo a orar y no llamo y listo. Estamos en un mundo, si hay que a veces llamar, uno llama, si hay que hacer algo, alguna diligencia, hay que hacerla, no quedarse, tengo que hacer una diligencia, pero mejor me quedo aquí y listo, todo en el plano espiritual. Estamos en un plano humano, hay cosas que uno hace, no hay que, no, porque soy cristiana y yo pertenezco a Cristo, no pago impuestos. Claro que no, estamos en un mundo, estamos en una sociedad, tenemos que pagar impuestos.
Tenemos que cumplir las leyes, claro que siempre y cuando no vayan contra la ley de Dios. Jesús aquí nos enseña, estamos en un mundo, aunque no somos de este mundo, estamos en un mundo. Jesús no les dijo, vamos a hacer una rebelión, no paguen impuestos, no hagan esto, no hagan lo otro. Dijo, ¿de quién es la moneda? Dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero las mezclas no funcionan con Dios. Cuando estamos en lo espiritual, en lo espiritual. En lo ministerial, estamos en lo ministerial. Pero no podemos nosotros venir y traer las cosas del mundo en la parte cristiana. Ya diferente que en la parte secular uno le pida el consejo a Dios, la guía, la dirección, pero tampoco uno decir y justificarse y hacer cosas, o uno intentar buscar y acomodar versículos para de pronto en la parte humana, no, como me dice que me tenga cuidado de no juntarme con los impíos, entonces yo trato a toda la gente mal. No, hay que leer y entender el sentido de la palabra. Y si uno ve el contexto, uno se da cuenta que dice amar al prójimo, amar a nuestros enemigos. Entonces, siempre muy guiados y direccionados por Dios. Y esta es una palabra que principalmente nos lleva como Jesús hablaba con sabiduría. No se deja mover porque, no, me están preguntando de esta forma, voy a responder groseramente, voy a responder, no, las habló con autoridad. Siempre hablar con autoridad y siempre con discernimiento. Discernimiento, y Dios nos guarde no tener esas actitudes hipócritas como tuvieron los sacerdotes de la época, no tener esas actitudes fariseicas como el grupo fariseo, o como los saduceos, o como los escribas, que solamente era pura palabra o ritual lo que seguían, pero en realidad no estaban viviendo conforme Dios quería que viviesen. Jesús les hablaba para que enderezasen sus caminos. Ellos decían, conocemos de Dios, sabemos el sentido, pero en realidad no sabían. No conocían y no querían ser libres. No querían abrir sus ojos espirituales, sino querían seguir enceguecidos. Hay gente que hoy en día quiere seguir de esa manera enceguecida, colocando cargas y yugos sobre otros. Les molesta cuando se habla de la verdad, les fastidia cuando se predica la verdad. Pero nosotros mantengámonos en la verdad de Dios. Y no preocupándonos que Dios es quien coloca esa palabra con denuedo y siempre con la guía y la dirección de Cristo. Dios Padre eterno, Jehová, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te damos muchas gracias por esta palabra. Todo honor, gloria, honra es para ti, oh Dios Santo de Israel. Gracias, Cristo, a quien iremos sin a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos a santificarnos en ti, en tu palabra, en tu verdad y guardarnos para ti, Dios amado. Gracias, Señor, por este servicio de culto. Ayúdanos, Cristo, a no tener esas actitudes como los saduceos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, Dios, sino que nosotros, Dios, hagamos tu voluntad perfecta y seamos verdaderos ministros, que te amemos sobre todas las cosas. También guárdanos cuando vengan personas engañadoras, Dios, buscándonos hacer daño, Señor, sino que nosotros tengamos discernimiento, Jesús. Gracias, Cristo bendito, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Como aquí en tu presencia, porque tú estás con nosotros, nos guardas y nos proteges. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un feliz día.